Bueno, pues estamos con Merche. Merche es investigadora de ASTI. Nos conocimos el otro día, le comenté el proyecto LipiWell y bueno, me explicó cuál es la base científica y me lo explicó súper bien. Así que le hemos fichado para que nos cuente cuál es la base científica, tecnológica de este proyecto, de esta startup. Que lo que busca es eso, ¿no? O sea, medir un poco el estado de salud para, recomendar una nutrición personalizada que mejore nuestra salud. Eso es. Merche, cuéntanos, ¿qué se analiza, qué analizáis para ver cuál es el estado de salud? Bueno, pues nosotros desde ASTI llevamos muchos años trabajando en distintos marcadores del estado de salud de las personas, ¿vale? Estos marcadores pues discurren tanto desde biosensores o dispositivos que sin ser invasivos nos dan una idea de cómo estamos. Pues por ejemplo, hoy a la feria hemos traído un medidor de fuerza de agarre, que es un dispositivo muy sencillo y nos da un dato de funcionalidad. Luego tenemos otros dispositivos que por bioimpedancia, que son unas corrientes muy leves, nos indican cómo es nuestra composición corporal en cuanto a grasa, músculo y otros componentes, y luego a todo eso le sumamos pues otros parámetros que pues ya con métodos más tecnológicos, digamos, o ómicos, hacemos análisis a partir de una muestra de sangre, pues podemos saber cómo están las membranas de los glóbulos rojos de esa persona, las membranas que son grasa, digamos, la grasa están hechas de grasa, eso de es, lípidos. de lípidos, y entonces con ese análisis que hacemos a cada persona podemos ver si esas membranas están en equilibrio respecto a como un análisis de sangre normal, que tenemos unos rangos para el colesterol o la glucosa que debemos cumplir y estar bien, pues lo mismo ocurre con los ácidos grasos que forman esa membrana. Me llamó la atención que me comentabas que, claro, como los glóbulos rojos van recorren todo el cuerpo, son, digamos que la composición de grasas en su membrana es indicadora un poco de la composición general, ¿no? De todo el sistema de nuestro cuerpo, ¿no? Eso es, son como un indicador de cómo está todo nuestro organismo. Tiene una vida media de unos 4 meses, entonces en esos 4 meses de vida que tienen los glóbulos rojos circulan por nuestro organismo, interactúan e intercambian nutrientes y componentes con otros tejidos y también se alimentan y su membrana se va formando de lo que vamos comiendo. Entonces no es un indicador de tu momento, de cómo estás en base a lo que cenaste el día de ayer, sino que es un indicador de cómo estás en el último periodo. Por eso, por ejemplo, es una medida que no tenemos que hacer en ayunas. Así como el del análisis de sangre habitual tenemos que hacer en ayunas, este no. Nos va a indicar mucho mejor cómo estás en este momento y en esta temporada, digamos, no en el día de hoy. Bueno, comentabas métodos no invasivos, que son, por ejemplo, pues estos métodos que, digamos que no hace falta sacar sangre, no hace falta meter nada en el cuerpo, ¿no? Sino que simplemente, pues como esta máquina de fuerza que vamos a probar en un momento. El otro método que mencionabas es uno que nos encontramos habitualmente también en gimnasios, que simplemente a través de estas corrientes, has mencionado, nos indica relación músculo-grasa, pero también nos indica el porcentaje o cantidad de agua extracelular e intracelular, es decir, el agua que está dentro de las células en nuestro cuerpo y la que está fuera, ¿no? Eso es, fuera, digamos, en el tejido remanente, digamos. A ver, estos dispositivos hoy en día, incluso hay algunas básculas de casa que tienen esos sensores que podemos coger, son dispositivos más sencillos. Nosotros nos dedicamos a investigación, digamos, entonces buscamos como un dispositivo mucho más preciso y que nos dé información mucho más fiable que esos dispositivos caseros, ¿vale? Entonces podemos dar una información mucho más precisa de esa persona. Entender cómo se relacionan el agua de dentro de la célula y del medio que la rodea es muy importante porque, por ejemplo, en personas mayores que igual vemos que están, bueno, pues una persona mayor que no es muy grande, que está delgadita, pero puede realmente estar en un estado de malnutrición porque sus células están como comprimidas, como deshidratadas, ¿vale? Es un indicador de desnutrición. Entonces, por ejemplo, en ámbitos clínicos como en cáncer, pues en unidades de oncología a veces se utiliza para entender cómo están los pacientes y poder decir, esta persona efectivamente en este momento está en un momento de desnutrición y tenemos que aplicar
pues eso, una terapia igual más intensiva o prestar mucho más atención a su alimentación. Entonces, bueno, da información desde la que buscamos un poquito todos cuando vamos al gimnasio de cómo estoy de fuerza muscular y de composición, pero podemos obtener unos detalles muchísimo más precisos de estado de salud. ¿Vale? En el gimnasio te dirían, bueno, en base a estos resultados tienes que hacer más cardio, tienes que hacer más fuerza, te hacen un recorrido y tal y cual, utiliza menos el teléfono móvil cuando no te sientes en la máquina ahí a mirar WhatsApps, sino súbete un poquito el peso y haz algo. Bueno, tenemos una máquina aquí, ¿qué tal si la probamos? Claro, vamos, adelante. Invitamos a Azucena, adelante Azucena. Mira, es un dispositivo muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es agarrar desde esta palanquita y hacer toda la fuerza que podamos con la mano. Aunque parezca que solo está recogiendo la fuerza de la mano, en realidad está recogiendo toda la fuerza, digamos, del antebrazo y es muy buen reflejo del tren superior, ¿vale? Genial. Entonces aprieta todo lo que puedas. Bueno, vamos a probar con las dos manos. Empezamos con la derecha. Agárrala bien porque resbala un poco, igual... Agarra la palanca y tira. Vale, 2 segunditos, todo lo fuerte que puedas y luego ya relajas. Vale. Fuerte, fuerte, fuerte. Las joyas. Dale caña. Vale, relaja. A ver, vamos a ver el valor. 29,1. Vale. Y ahora eso con tu mano derecha, que no eres diestra, sino zurda. Entonces zurda, esperaríamos ¿no? un valor superior ahora con la zurda. Vale. Fuerte, fuerte, con todo tu ser, fuerte. Esa cara de fuerza, Azucena. Muy bien. Vale, relaja. Efectivamente, 31,6, es decir... Vale, vamos a mostrar el resultado. 31,6 para que aquí veáis que no hay ni trampa ni engaño. Apuntamos aquí tu edad. Metemos los datos en el ordenador. Y lo que podemos ver aquí es cómo respecto a los valores poblacionales habituales de una población normal, digamos, tú te encuentras por encima de esta línea azul. Eso significa que estás por encima del valor promedio, ¿vale? Estás por encima, sí, por encima de la media. Eso está saludable, Azu. Bueno, no hay más que verla. Eso es. Lo que también podemos ver en esta gráfica es que a medida que pasan los años, nuestra fuerza va descendiendo, ¿vale? Y es muy interesante realizar estos test a personas de mayor edad para entender cómo están, porque la fuerza nos indica funcionalidad y a medida que perdemos fuerza tenemos mayor riesgo de mayor fragilidad, mayor riesgo de caídas y al final eso implica peor calidad de vida, ¿vale? Entonces, con la edad tenemos que intentar empezar a trabajar más la fuerza para no perder esa masa muscular, sino mantenerla o incluso ganarla, nunca es tarde. Estamos ahora haciendo cursos y hasta con 80 años se puede recuperar fuerza. Personas que no podían levantarse, que a base de trabajar con ejercicios de fuerza muy dirigidos, hay que pensar que no es lo mismo trabajar con una persona de 80 que de 40, pero nunca es tarde para recuperar esa fuerza y ganar calidad de vida. Merche, voy a aprovechar que estás aquí porque también sé que estáis trabajando en un tema que es como muy actual, microbioma, la microbiota, ¿no? Es decir, digamos, el ecosistema de microorganismos en nuestro cuerpo y en este caso sería en nuestro aparato digestivo. Tenemos más células no humanas que humanas en el cuerpo. Y son fundamentales. Yo a veces no sé si somos un bioreactor andante para bacterias o si somos un humano que estamos dejando sitio a las bacterias para que nos ayuden, para que nos permitan vivir, básicamente, o bueno, en realidad ambas cosas, ¿no? Pero bueno, hay muchísima investigación en microbiota y se ha descubierto pues, que tiene una influencia inmensa, incluso a nivel cognitivo, pero a todos los niveles de salud, ¿no? Eso es. Entonces, cuéntanos este conocimiento, esta investigación en microbioma en relación a esta nutrición personalizada. Vale. Estamos trabajando en ello, digamos. Ahora mismo venimos ya varios años investigando cómo es ese microbioma en las distintas poblaciones. Estamos llevando a cabo estudios en mujeres supervivientes de cáncer de mama, en deportistas profesionales, en personas de edades ya avanzadas y vamos comprendiendo cómo es esa relación entre el microbioma y la salud. Entonces, este microbioma se estudia además desde dos perspectivas. Uno, identificar qué
bacterias están. Y de manera general se podría decir, digamos, que a mayor diversidad de bacterias, pues mayor salud. Biodiversidad a tope, eso siempre es positivo. Eso es. Y luego, por otro lado, también hemos incorporado recientemente un análisis de los metabolitos de esas bacterias, es decir, qué restos van dejando en nuestras heces que no los generamos nosotros, sino ¿Qué producen? ¿Qué producen? Y que serían los ácidos grasos de cadena corta. O sea que en Asti hay gente que recoge las heces. Sí, las heces las recoge cada uno en su casa, vale, sí. Y nosotros analizamos esas heces. Vale. Sí. Espero que no sea el trabajo para los becarios. No. Y hacéis un análisis de esas heces Que hacemos para ver un la análisis presencia de estos metabolitos. De los metabolitos y de las bacterias presentes. Y luego también entendemos mediante cuestionarios, porque al final las personas nos pueden transmitir qué sintomatología tienen asociadas a sus digestiones, deposiciones, entender un poquito cómo se sienten ellos, su salud digestiva. Entonces, digamos, integramos todo eso y ahora mismo pues será como el siguiente paso, la siguiente herramienta que queremos incorporar en estos planes de nutrición personalizada. Todavía no lo hemos incorporado, seguimos generando la evidencia científica suficiente para que cuando podamos decir tienes este desequilibrio de estas bacterias, este probiótico te podría ayudar a recuperar tu salud, cuando hagamos esa recomendación que tenga una evidencia suficiente para que acertar, digamos, ¿no? Que no nos basemos en estudios pequeños, sino que haya una certeza de que eso va a ayudar a la persona. Vale, vamos a aclarar un poco ese concepto, a ver si lo tenemos claro. Vale. Prebiótico sería cuando recomendamos un nutriente, un alimento, como puede ser la fibra o puede ser, ¿no? Una dieta más alta en fibra o más alta en X, porque es de lo que se alimentan ciertas bacterias que pueden ser deficientes y entonces así promovemos el crecimiento de esas bacterias. Y el probiótico sería la propia bacteria. Eso es. Hoy en día sabemos que igual determinados grupos bacterianos se alimentan de unos compuestos que pueden ser carbohidratos o más unas ciertas grasas. Entonces, ¿qué nos proporcionan estos prebióticos? Pues la alimentación ideal para determinadas bacterias que nos interesa fomentar. Igual en una población las bacterias no aparecen y desaparecen, digamos, pero reducen y aumentan su población relativa. Entonces podemos conseguir fomentar que crezcan unas bacterias que son interesantes y que están asociadas con buena salud. Y por otro lado, sin embargo, cuando vemos que pues igual el desequilibrio es mayor o necesitamos aportar una bacteria saludable que no encontramos en ese análisis, por ejemplo, pues podemos forzar un poco más todavía, pues recomendando unos probióticos concretos. Bueno, desde aquí un mensajito en base a esto. Se sabe que las personas que consumen mucha comida rápida tienen muy poca biodiversidad, su microbiota es muy pobre y además parece ser que también el tipo de alimentación que tú tienes y esas necesidades de esa misma microbiota, es decir, de esos microorganismos en tu cuerpo, son los que te incitan a seguir teniendo una alimentación de ese tipo. O sea que hay esta conexión entre tu aparato digestivo, unas células también llamadas neuropodos, ¿no? que son las que nos dicen qué es lo que queremos comer. Cuando pensamos que es una elección consciente, no lo es tanto, en el sentido de que es tu cuerpo el que le está diciendo al cerebro y no al revés qué es lo que necesitas, qué es lo que quieres comer, ¿no? Pues hay, entre otros factores, digamos, existe esta relación, pero también efectivamente pues nuestros hábitos, también hace que si estamos acostumbrados, por ejemplo, a consumir alimentos con un elevado contenido de azúcar, luego nuestro organismo como nos lo pida, o sea, al final tú tienes acostumbrado a tu metabolismo a funcionar con una serie de alimentos que se digieren de una manera concreta. Entonces, por ejemplo, empezar a consumir alimentos con mucha fibra, que es muy saludable, puede ser una transición delicada. Delicada no solo emocionalmente, que nos puede costar, sino que las personas pueden empezar a experimentar unos síntomas digestivos desagradables. Entonces, por ejemplo, esa transición se recomienda hacer paulatinamente. No es que de repente tengamos que empezar a comer legumbres 4 veces a la semana si veníamos de consumir 0. Por eso precisamente también esas bacterias, de repente les estamos proporcionando un tipo de fibras que las bacterias de nuestro intestino no venían gestionando y necesitan un periodo de adaptación a que se reequilibren un poquito las poblaciones y puedan hacer frente a esos nutrientes nuevos que están recibiendo. Hay que reeducar a nuestro aparato digestivo poco a poco, ¿no? O sea, nosotros nos tenemos que reeducar y nuestro aparato digestivo también. Sí, ¿no?
Y curiosamente también, pues eso se habla mucho, ¿no? Consumir mucha fibra y tal. No, eso no es universal tampoco. Es decir, hay personas que tienen un exceso de ciertas bacterias en el intestino delgado, donde no deberían estar presentes. Quizás una dieta alta en fibra favorece ese crecimiento, cuando en realidad lo deseable es que esas bacterias quizás estén en el intestino grueso, lo que sería saludable y puede conllevar también unos problemas de salud. A ver, nosotros siempre estamos hablando de personas sanas, digamos. Cuando existe una patología concreta, en ese caso hay que ir a donde un médico y a un nutricionista especializado en hacer frente a esa patología, porque efectivamente puede haber circunstancias en las que pues, consumir demasiada fibra puede suponer un problema o determinados tipos de fibra puede generar un problema. Estamos hablando de cómo las personas que de manera normal estamos sanas podemos comer mejor para prevenir ciertas enfermedades que son prevenibles y que nos las hemos generado nosotros mismos a base de no comer lo que debemos, lo que nuestro cuerpo necesita y no hacer la actividad física que deberíamos hacer. Pero en principio la fibra, los estudios poblacionales nos indican que si no hay ningún problema de por medio de salud, una cantidad mínima de fibra se debe de consumir para mejorar nuestra salud cardiovascular, reducen el riesgo cardiovascular terriblemente. De acuerdo, bueno, pues con ese mensaje cerramos la charla con Merche. Muchísimas gracias, muy interesante todo lo que nos has contado y además de forma muy fácil de comprender. Así que de aquí pasamos a la zona de Lippiwell, donde haremos la siguiente prueba y hablaremos con estas chicas que están trabajando en esta spin-off, en esta startup, a ver qué nos cuentan de cómo va la empresa. ¿De acuerdo? Muy bien, muchísimas gracias. A ti.